capítulo 4, versículo 26. Creo que desde el 25, hermano Henry, por favor. Hace años, 1982, yo alterqué con un doctor en la ciudad de Chula Vista, California, acerca de un tema bíblico. Yo comenzaba en el Evangelio y el doctor Wiley Recio había invitado a su pastor, que era un doctor en teología, y yo apenas era un principiante en el Evangelio. Y alterqué sobre un tema con él de la Biblia, siendo yo jovencito, tenía 22 años. Y aquel hombre me dijo, tranquilo, me dijo, no te preocupes, algún día lo vas a reconocer. Hoy quisiera encontrarme y pedirle perdón, porque le llevé la contraria a ese hombre con esa gran iglesia, con esa gran experiencia. Y hoy platicaba con uno de nuestros pastores y le decía, ¿cómo quisiera encontrarlo? Y decirle, doctor, estaba totalmente equivocado, perdóneme. Es decir, hay cosas que ahora usted no las puede entender, algún día las va a entender. Y yo lo único que le recomiendo a usted, como hermanos que somos miembros de esta iglesia, algunas cosas que yo predico y no las entiende, no diga así, escúdese en mí, descárgueme y diga, como dice el pastor Pineda. Así que ahí descarga sobre mí la responsabilidad para que no diga que usted lo está diciendo, sino como dice el pastor Pineda. Yo algunas veces digo, como dijo Matthew Henry, que el Señor sacó a la mujer aquí sacó de la costilla, cerca del corazón, para amarla. No la sacó de los pies, así dice Matthew Henry. Dice que no la sacó de los pies para que la pisoteemos, ni tampoco la sacó de la cabeza para que nos mande. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Matthew Henry. Matthew Henry es el que dice que no sacó a la mujer ni de la cabeza para que nos mande, ni de los pies para que la tengamos como esclava, sino que dice que la sacó aquí cerca del corazón para que la amemos. Entonces yo repito, y entonces digo, como dijo Matthew Henry, o sea, probablemente no es lo que yo pienso, pero como dijo Matthew Henry, o como dijo Calvino, o como dijo Jerónimo Savonarola, o como dijo Jonathan Edwards, o como dijo Charles Wesley, o como dijo fulano de tal. Así que fueron ellos, o sea, yo lo digo acá, pero fueron ellos los que lo dijeron. Así que cuando usted de repente no esté muy de acuerdo conmigo, tal vez hoy no va a estar de acuerdo, mañana va a estar de acuerdo. Cuando haya madurado y cuando haya crecido va a estar de acuerdo. Así que por hoy descargue toda la carga sobre mí, diga, como dice el pastor Pineda. Y aquí vamos a tener paz y armonía, porque a eso nos ha llamado el Señor. Paz y armonía. Vamos al capítulo 4 del segundo libro de Reyes, versículo 25. Aleluya. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Bendito Padre que estás en los cielos, te suplico, te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos confortes y que nos fortalezcas, que nos animes. Señor, que tu palabra donde quiera que llegue pueda servir de gran bendición, ayuda eficaz para edificar el cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pido. Y decimos todos un amén bien fuerte.
Bueno, estamos meditando en el caso de la muerte del hijo de la tsunamita. Ustedes saben que esta historia la encontramos en este segundo libro de Reyes, desde el capítulo 4, desde el versículo 18 en adelante se nos habla de esto, de la muerte de este jovencito. Ahora vamos a aprender varias lecciones. Por ejemplo, cuando la tsunamita se estaba acercando al monte Carmelo, ¿a dónde estaba Eliseo? En el monte Carmelo. ¿Quién había estado antes en el monte Carmelo? El profeta Elías. Entonces, Eliseo había aprendido de Elías a estar en contacto con Dios en ese monte Carmelo. El Señor me ha dado la oportunidad de estar 3-4 veces en el monte Carmelo. Y no es una situación, digámosle, emocionalista, pero cuando uno llega allí hay algo especial en ese lugar. Hay algo especial en ese monte Carmelo. Y allí estaba Eliseo. En otras palabras, la tsunamita sabía dónde encontrar al varón de Dios. Sabía dónde encontrarlo. Eliseo la reconoce de lejos y envía a su siervo a preguntarle por el estado de cada miembro de la familia. A preguntarle por el estado de cada miembro de la familia. Mire lo que leemos en el versículo en el versículo 26. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. No vayas como pasito tuntún, no, corriendo a recibirla. Pasa. Y que le digas, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien? ¿Le va bien a tu esposo, a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y observen bien, cuando el criado le hace esta pregunta, ella contestó. ¿Cómo contestó ella? Bien. Nada más, fue todo lo que le dijo, bien. Estas palabras fueron dichas al criado del siervo Eliseo. Ahora, antes de pasar adelante, yo encuentro en Eliseo un hombre sensible. Yo creo que nadie debería estar al frente de un ministerio si no tiene sensibilidad. Sensibilidad. Es decir, aquí, como dice la palabra del Señor, uno tiene que llorar con los que lloran. Y uno tiene que gozarse con los que se gozan. Alegrarse con los que se alegran. En otras palabras, tu problema es mi problema. Tu dificultad es mi dificultad. Y es probable que usted no me conoce en esa área, pero aquí hay gente que me conoce en esa área, que ha estado con ustedes en los momentos más difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de apremio. Ahí he estado a la par de ustedes día tras día, semana tras semana, hasta que el problema, por la gracia de Dios, se ha resuelto. Es decir, tiene que haber sensibilidad. Y qué alegría es ver cuando de repente, por ejemplo, alguien que ha estado detenido en una cárcel y que de repente, hermano, aquí está ya mi esposo, aquí está ya mi hijo, aquí está ya mi familiar que salió del hospital, aquí está por el que estaba secuestrado, aquí está el que andaba en drogas, aquí está el que andaba en el alcohol, aquí está el marido que se había ido y que ya regresó a la casa, que andaba tomando, andaba borracho y ya se compuso. Eso es maravilloso. Sensibilidad. Es decir, el que no tiene sensibilidad, y por eso usted me preguntó el viernes con quién tengo que hacer cita para venir a platicar con usted. Le dije, ¿por qué tiene que hacer cita con nadie? Y aquí solamente, es más, algunas veces dormido estoy y entran como Juan por su casa. Y tengo que tirarme rápido del sillón que tengo ahí, porque, es decir, así es en esta iglesia. Aquí simplemente creemos que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo, que toda la gente tenía acceso a Él, toda la gente podía acercarse a Él, y la gente lo buscaba al Señor porque el Señor tenía palabras de vida, el Señor hablaba con autoridad, el Señor no hablaba como los demás, el Señor se preocupaba por cada uno de ellos. Bien, le dijo ella. Aleluya. Entonces Eliseo mostraba ¿qué? Sensibilidad especial.
Y no solamente aquí con la tsunamita, sino que más adelante, cuando avanzamos en el estudio de su ministerio, vamos a ver que esta cualidad de Eliseo la mostró en varias ocasiones. En varias ocasiones. A la pregunta de Giezi, del criado, porque aquí es donde nos vamos a detener un poco. La escueta respuesta de la tsunamita fue bien. Bien. Nada más le dijo bien. Y yo estaba pensando cuánto dolor se puede esconder en esa respuesta. Es decir, que uno le pregunta algo, ¿cómo te va? Bien. Pero como dice el hermano Arturito García, el anciano, caras vemos y corazones no sabemos. Así que en esa escueta respuesta de la tsunamita bien, se puede esconder detrás una situación terrible, una angustia tremenda en el corazón de la persona que da esa respuesta. En otras palabras, muchas veces a nosotros nos han preguntado, ¿cómo te va? Y nosotros hemos dicho, bien. Y en realidad, ¿cómo nos estaba yendo? Mal. Estábamos pasando por el peor de los momentos, por la situación que jamás pensábamos que iba a llegar a nuestras vidas. Y nosotros decimos, bien, bien. O le hemos preguntado a alguien, ¿cómo le va, hermano? Bien. Y hasta ahí nos quedamos. Bien. Y aquí es donde yo digo que el Señor ha sido maravilloso con nosotros. Porque hay cosas que el Espíritu las revela. Y como aquí en este caso, el profeta mismo dice que no se la había revelado. Esto quiere decir que ni aún el profeta Eliseo, algunas veces habían cosas que Dios no se las revelaba. Entonces, cuando el Señor nos da discernimiento y de repente vemos a alguien y el Señor nos puede decir que algo no anda bien, que alguna situación anda angustiando a ese hermano y a esa hermana, aunque la respuesta sea bien, nosotros deberíamos tratar de indagar, entrar, profundizar más en la situación del hermano, de la hermana, y vamos a descubrir que cuando menos lo pensamos, está llorando, está derramando su alma, porque la angustia anda en ese corazón, en esa alma. Aleluya. Así que sí, muchas veces decimos, bien, 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 pero en realidad estamos mal, mal, mal. Y nosotros en nuestro país usamos la expresión, ¿qué tal? ¿Qué tal vos? Y como los salvadoreños así hablamos, ¿qué tal vos? Y cuando lo decimos más corto decimos, ¿qué tal? Y la respuesta lógica es siempre, bien. Nadie dice mal. Nadie dice mal. Sino que cuando uno dice, ¿qué tal? Todos dicen, bien. Porque más bien el qué tal no es que usted esté tanto interesado en la vida de la persona, sino que simplemente es una formalidad, un saludo, así como el bye, el salud, el arrivederci María, arrivederci los argentinos. Entonces simplemente es un saludo y la respuesta obvia es bien. Aleluya. Aleluya. Así que uno no espera que le den otra respuesta, sino que bien. Se acaba de morir el papá y le dice, ¿qué tal, hermano? Bien. Pero solo uno sabe cómo anda por dentro. Aleluya. Bueno, en algunos casos también puede ser que la respuesta se deba porque uno ve que aquella persona no puede ofrecerle nada de solución al problema que uno tiene, o no es digna de conocer el problema por el cual uno está atravesando. Entonces ve a la persona como decir, ¿de qué sirve que le diga que están a punto de quitarme la casa, que ya me mandaron el foreclosure, que en 3 días tengo? ¿De qué sirve que le diga? No, viera qué problema el que tengo, que me van a quitar la casa. Sí, así como lo veo, que pidiéndome $5 anda para la gasolina. Aleluya. Es decir, ¿en qué me puede ayudar? ¿Están entendiendo? Es decir, yo veo que tengo un problema, tengo un hijo que es drogadicto o es borracho y la otra persona, ¿qué tal? ¿De qué me sirve si le viera qué problema el que tengo con un hijo? Si los 4 de él o de ella andan en la calle.
Entonces, ¿de qué me sirve exponerle mi situación, de decirle que mi hogar se está desarmando, cuando el hogar de ella o de él ya se desarmó 3 veces? 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿En qué me puede ayudar? Ese es el punto de nosotros. ¿En qué nos puede ayudar? Entonces, consideramos que aquella persona no es digna de ayudarnos, o que es incompetente para ayudarnos. La tercera respuesta que yo mismo me doy es que otras veces esta respuesta se da simplemente para no exteriorizar lo que realmente está sucediendo. El caso de Ana, allá en el templo, ella solo balbuceaba, lloraba, sacaba el montón de angustia que había en su corazón, pero no, ni el marido prácticamente quizás conocía el problema real que ella tenía. Entonces no exteriorizamos. Y por supuesto, en esta noche yo quisiera decirles de lo bueno que es exteriorizar. Entre una de las cosas buenas que yo reconozco de la Iglesia Católica es la confesión auricular. Y aunque no es bíblica en el sentido que pueda perdonar pecados, porque no hay ningún hombre que pueda perdonar pecados, porque nosotros lo sabemos que el único que perdona es Cristo Jesús. Más sin embargo, el expresar las cosas que me andan agobiando, el expresar las cosas que están trayendo sentimiento de culpa, entonces en mi corazón, en mi alma, de alguna manera es bueno. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a dar la Eucaristía, a compartir la hostia, y decíamos: examínense cada uno, escudriñense. Y la gente agacha la cabeza y se pone a pensar en todas las grandes sinvergüenzadas que han hecho en esos días o en ese día. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es sacar, exteriorizar. Por eso algunas veces yo alabo y bendigo los ministerios que tienen líneas abiertas, que hay gente que tienen 24 horas en los teléfonos. Por ejemplo, el ministerio del hermano Charles Stanley, el ministerio del hermano Jimmy Swaggart tiene 24 horas líneas abiertas de gente que está allí para atenderle a usted, que en ese momento está angustiado, está preocupado. Usted llama, inmediatamente hay alguien en la línea que le dice: usted no está solo. Y porque sabemos realmente que no estamos solos, que en medio de toda tempestad y problema el Señor está a nuestro lado. Y tenemos un Espíritu Santo que nos está ahí fortaleciendo. Aleluya. Esta noche van a haber muchos que se van a suicidar. Y se van a suicidar simplemente porque no quieren exteriorizar lo que los está angustiando, la carga que llevan en el interior. Y van a terminar tomando una decisión fatal, una sobredosis. Simplemente van a agarrar un vehículo y se van a ir a estrellar con un puente, o se van a tirar de un puente. Por eso bendigo la vida de aquella anciana que leí hace años, una anécdota de que esa anciana iba al puente, ¿cómo se llama el de San Francisco? ¿El Golden qué? El Golden Gate. Y esa anciana iba a poner tratados en los hoyitos. Ahí ponía tratados en los hoyitos del puente, porque había un lugar especial donde aquellos que ya no querían vivir, ahí llegaban, se tiraban a estrellarse abajo para ya no vivir. Pero esa anciana iba a poner unos tratados con el tema: si hoy murieres, ¿dónde pasarás la eternidad? Y lo tremendo es que más de alguno contó la historia que cuando estaba a punto de tirarse del puente, el viento volaba aquellos tratados que aquella anciana dejaba allí. Y los tratados volaban y alguien lo recogía, lo leía, y allí su vida cambiaba, porque se daba otra oportunidad aceptando a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Estoy hablando de lo importante de exteriorizar nuestros problemas.
sacar nuestros problemas, decírselos a alguien. Aleluya. Porque si no, prácticamente nos estamos convirtiendo en una bomba de tiempo. En una bomba de tiempo, así como cuando estamos inflando una vejiga. Y yo iba a traer una vejiga y que iba a poner a alguien de ustedes que la inflara. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento que ya no va a aceptar absolutamente nada de aire. ¿Y qué va a hacer? Va a explotar. ¿Por qué creen ustedes que las mujeres después de 50 años son propensas a derrame cerebral? Y son propensas a que el corazón se les pare. Y los hombres después de los 60, yo voy a cumplir 64 esta semana. Después de los 60. Entonces también somos propensos a que de repente en un momento X, un solo patatús y ¡pah! El cerebro explota. Las venas, las arterias del corazón se detienen simplemente porque la carga es tremenda. Ya no solamente estamos preocupados los que están recién casados, nada más están preocupados por el esposo y la esposa, pero luego vienen los hijos y estamos preocupados por los hijos, y luego vienen los nietos y estamos preocupados por los nietos, y luego vienen los bisnietos y estamos preocupados por los bisnietos. Imagínense al pastor Pineda preocupado por toda la familia, preocupado por todos los miembros de la iglesia, preocupado por todos los pastores, preocupado por todos los supervisores. ¿Acaso no tienen un poco de misericordia de mí? Se los digo en serio, que todavía todo lo que tengo todavía me ponen. Es decir, hay algunos de ustedes que aguantan todavía 100 libras, 200 libras. El caso mío, con una onza y me desplomo. Aleluya. Y esto que he aprendido a descansar en el Señor, a descansar en el Señor. La mayoría de pastores de eso mueren, del corazón y del cerebro. Esa es la razón por la que mueren, porque no han aprendido. Yo digo una cosa: lo que puedo solucionar bien y lo que no puedo solucionar bien. Si usted en esta iglesia, alabo a Dios que está en la iglesia. Si de repente no lo veo, alabo a Dios también. Y simplemente le canto: yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos días que te vi sentado en esa silla. Sí, la verdad que sí, uno extraña. Pero si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. ¿Lo está entendiendo? Pero el amor entrañable que nos tenemos es profundo. Y alabo a Dios por eso. Bueno, ¿cuántas veces hemos recibido esa respuesta bien? Yo me recuerdo más de alguna vez. Le he preguntado a alguien: ¿cómo está, hermano? Bien. Y de repente alguien que está a la par mía me dice: no, hermano, yo no lo veo bien al hermano. Yo no veo bien a la hermana. Si verdad va que se ve que algo anda raro, debería de llamarle. Y vengo, si tengo el teléfono: ¿qué tal, hermano? De nuevo: bien, hermano. De veras está bien. O simplemente no quiere decir lo que le está pasando. ¿Usted supone que tengo algún problema? Bueno, el Señor sabe. Y empezamos el diálogo que se extiende por 2-3 horas, y que cuando terminamos en una tremenda oración, porque me saca un paquete, pero un paquete que jamás me lo imaginaba. Por ejemplo, platicando con uno hace poco, Dios mío, lo veía tan buen cristiano, lo veía tan bueno, y me dice el hermano: ya no aguanto porque yo cuido apartamentos, le doy mantenimiento a los apartamentos. Ahí me han dado un lugarcito donde descanso, pero no lo utilizo solamente para descansar, sino que he hecho esto y he hecho lo otro. Ustedes quieren saber la historia, pero no se la puedo decir. Entonces, y ya no aguanto, hermano. No aguanto porque mi mujer tiene de mí un concepto que soy el hombre más fiel, soy el hombre más cristiano, más temeroso de Dios. Así me considera ella, y no sabe que lo que tiene es prácticamente el diablo a la par. Y le dije: lo primero es que lo alabo por su sinceridad. Y porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón. Porque si el Espíritu de Dios no trabajara en su corazón, usted no sentiría ni la más mínima reprensión. El que peca y no siente ni la más mínima reprensión ya está muerto. Pero aquel que siente angustia, aquel que se siente mal, es porque realmente Dios está obrando en su alma, en su vida, y lo quiere restaurar.
¿Qué debo de hacer? Le dije, cámbiese de trabajo. Es que no hay trabajo. Otro trabajo, pero menos ahí, donde las inquilinas del lugar están solas. Y que como usted está bastante atractivo, según usted, uno tiene que ser sabio. ¿Está entendiendo? Pero el asunto está que se veía, así como, se veían tan normales, se veían tan bien. Escuche bien lo que voy a decirle. Usted ve a los hermanos y aquí los ve tan normales y los ve tan bien. Y solo Dios sabe el costal que andan arrastrando, la dificultad que andan llevando. Solo Dios sabe. Aún que vengan tomados de la mano y entren por esa puerta tomados de la mano, solo Dios sabe el problema, la necesidad, la angustia que tienen. Y ahí es donde entra el ministerio nuestro. Aleluya. Volviendo a este encuentro con Jesse, la tsunamita, con el criado. ¿Saben ustedes que en el oriente, porque yo tengo que indagar, estudiar por ustedes? Y se dice que en el oriente, cuando se saludaba, todavía yo tengo amigos que han sido cafetaleros y que ellos son amigos míos allá en El Salvador. Y cuando platicamos, la primera pregunta de ellos es ¿cómo está la familia? Porque muchos de ellos vienen de allá, de Europa, de esas áreas, y todavía conservan eso. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus nietos? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? Es decir, que en ese saludo, y mientras uno está diciéndole, pues fíjate que mi mujer pobrecita le acaban de descubrir esto, le acaban de descubrir lo otro, y fíjate que tengo un hijo que, bueno, parece que le falta 5 para el peso, ¿verdad? Entonces, y empieza uno a dialogar, el saludo se extiende. Porque cuando uno viene y luego después de que uno termina con el relato de cómo está la familia de uno, viene uno y le regresa y le dice, ¿y la tuya cómo está? ¡Ja! Y empieza aquel, no, pues fíjate, me dice que mi suegra la acaban de operar, mi esposa está padeciendo de cáncer, ahorita mismo vengo saliendo que le han hecho estos exámenes y lo otro, y mira, fíjate que perdí las propiedades que tenía en tal lugar, me las usurparon, estoy teniendo problemas. Y empieza aquel con todos sus problemas a contarme lo que está pasando, que cuando venimos a acordar en el saludo ya llevamos 15, 20 minutos solamente sabiendo cómo está la familia. Ahora ustedes van a entender porque la tsunamita dijo, bien. ¿Por qué razón? Porque si se ponía a platicar con Jesse, sí, mi esposo allá está en los campos trabajando, allá está con los estamos ahorita en la siega, etc. Y empezaba a platicar. Para ella, en ese momento, cada segundo contaba porque era la vida de su hijo la que estaba en juego. ¿Están entendiendo? ¿Les ha pasado a ustedes que llevan algunas veces demasiada prisa y alguien los detiene y empieza la plática y ustedes por educación no hayan cómo zafarse, salirse de la conversación, pero ustedes tienen prisa? Aleluya. Así que ella por eso le dijo bien, bien nada más. No quería extender la charla, porque si la extendía, repito, para su niño cada segundo contaba. Así que Jesse recibió de respuesta lo que conocemos en gramática como un monosílabo. Un monosílabo. Bien. Bien. Aleluya. Ahora, esto parece después haberle ofendido al criado, a Jesse. ¿Por qué razón digo esto? Porque ya en el versículo 27, cuando dice que cuando la tsunamita llega donde Eliseo, dice que se asió, se agarró de sus pies. ¿Y qué hizo Jesse? ¿Qué hizo Jesse? Se acercó para quitarla. El versículo 27. Se acercó Jesse para quitarla. Se acercó Jesse para quitarla. Oiga bien, estudiemos un poquito eso, porque aquí vemos una actitud típica de la persona que se cree algo.
Y la persona que se cree algo se ofende por cualquier cosa. Por eso es que nosotros tenemos de tener una imagen de nosotros de lo más sencilla, para que nada nos ofenda, para que nada nos dañe. Porque aquí Jesse se ofendió porque él se creía ¿qué? Algo. Se creía algo. Aleluya. Y como él no recibió el honor o reconocimiento que supuestamente se merecía. ¿Me están oyendo? Porque algunas veces lo que nosotros buscamos, reconocimiento, honor, reconocimiento. Y yo le voy a decir algo, probablemente en esta tierra nadie va a valorar lo que hacemos en la obra del Señor, pero algún día vamos a tener la recompensa allá en el reino de los cielos. Me puse a pensar qué estaba pasando por la mente de Jesse. Y bien puede ser que Jesse se estaba imaginando que él iba a ser el sucesor del ministerio público de Eliseo. Que así como Eliseo había sido el sucesor del gran profeta Elías, después de haber sido criado, Eliseo fue criado de Elías. Y cuando Elías partió, Eliseo fue el que tomó el ministerio. Y entonces aquí prácticamente Jesse está pensando que va a tener el mismo honor, el mismo privilegio, el mismo honor que había tenido Elías, el mismo honor que había tenido Eliseo, que él también, cuando Eliseo parta, él va a tener ese lugar. Pero ¿cuál era el punto? Que con esa actitud, él estaba impidiendo que la mujer pudiera descargar su alma atribulada en la presencia de Dios. ¿Entiende Dios? Es decir, por eso de que no era reconocido, por eso de querer honor, de decir no, es que yo es el que merezco estar ahí, es que yo es el que merezco estar haciendo lo que se está haciendo. Cuando uno trabaja para el Señor, y yo espero que usted y yo trabajemos para el Señor, uno lo menos que busca es reconocimiento. Uno lo menos que busca es el aplauso. Y yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque en mis primeros años yo sí deseaba ser presbítero, yo deseaba llegar a ser superintendente, yo deseaba llegar a tener un puesto alto en lo que era en las asambleas de Dios. Yo después de cuando el Señor trató conmigo, yo no ansío ni deseo absolutamente nada más que servir los días que me resten de mi vida, predicando este glorioso evangelio que trae salvación y vida eterna. Es todo lo que deseo. Somos la iglesia de mayor número de las asambleas de Dios y estamos en el número, creo, 40 y algo a nivel de todos los Estados Unidos. Y me han llamado para darme reconocimiento. No he asistido a ninguna reunión porque no quiero aplauso de los hombres ni reconocimiento de los hombres. Y es que lo que te hace es tu derecha, que no lo destruya la izquierda. Aleluya. Algunas veces hacemos algo muy bueno con la derecha y lo destruimos con la izquierda. Y así no funcionan las cosas. Entonces yo prefiero que si algún día Dios me va a dar una palabra, que sea Él el que me diga: mira, buen siervo, poco hiciste, pero aquí te voy a poner aquí, mira, aquí, un lugarcito aquí en el cielo. Aleluya. Bueno, así que ahí tenemos a Jesse estorbando a la tsunamita. Y esto se repite muy a menudo. Por ejemplo, si traemos la historia que está en el capítulo 19 de Lucas, cuando Jesús iba por la ciudad de Jericó, y encontramos a un hombre llamado ¿cómo se llamaba ese hombre? Zaqueo. Vaya, por lo menos algunos leen la Biblia. Zaqueo. ¿Cuál era el problema de Zaqueo? Su estatura. ¿Era como quién? Miguelito. ¿Qué pasa? ¿Qué la tienen ustedes con el pastor Miguelito, hombre? Entonces, era pequeñito, era chaparrito. Y por eso los niños cantan el canto de Zaqueo, siendo un hombre chaparrito. Entonces, él era pequeño de estatura. Era despreciado por ser pequeño de estatura. Porque la palabra no es bullying, esa palabra la acaban de inventar.
La palabra es despreciado. Tenemos un problema, somos despreciados por ser hispanos, somos despreciados por el color de nuestro cabello, somos despreciados porque nuestro hogar se desintegró, somos despreciados por esto y por lo otro, pero esa palabra bullying no existe. Ay, pastor, mi niño se quiere matar porque le están haciendo bullying. No existe. Díganme ustedes, a ver, sean sinceros. ¿A cuántos de ustedes no se burlaron de ustedes cuando estaban en la escuela? ¿Qué le decían a usted? ¿A ti qué te decían en la escuela? Dime la verdad, pues no me vayas a mentir. ¿Qué te decían en la escuela? Ya no, no te quieres recordar. ¿Y a usted qué le decían? No me va a decir tampoco. ¿Y a usted qué le decían? ¿Y a Miguel qué le decían? Pozole. Pozole le decían a Miguel. ¿Y a ti, Talibán, qué te decían? Aleluya. Ah, porque eres evangélico. Ahí viene el aleluya. Entonces, todos éramos despreciados por lo que sea. En el caso mío, que yo siempre andaba bien vestido, me decían unas muchachas del pueblo: vos solamente el tufo a dinero tenés, me decían. Me ofendían porque era la verdad. Yo nunca andaba dinero en la bolsa, siempre andaba acabado. Todo el tiempo en los recreos todos compraban panes con queso, panes con aguacate, panes con esto, y yo jugando ping pong porque no tenía que comprar. Entonces, así que todos hemos sido despreciados porque las orejas las tenemos largas. Las mujeres típicas que tienen las orejas largas, el pelo se lo ponen aquí, o las tienen bien pequeñitas, como que son de nanitas. Entonces, es decir, hemos recibido bullying. Le dice: vos te pareces a la ciguanaba, que vos te pareces al cipitillo. Aleluya. Es decir, hemos recibido desprecio. Aleluya, de todo. Yo no le voy a decir cómo me decían a mí, pero yo era el más pequeñito de la clase. Era el más pequeñito, todos me pasaban. Y era porque todos eran un año mayor que mí. Y entonces, todos. En este caso de Zaqueo, él era despreciado por ser pequeño. Pero no solamente por eso, sino porque era cobrador de impuestos. Estaba de acuerdo con el imperio romano, que estaba prácticamente oprimiendo al pueblo judío. Ahí está Jesús. ¿Qué quería Zaqueo? Quería ver a Jesús. Pero ¿por qué no podía? ¿Por qué no podía? Se lo voy a decir: porque los Yesi se lo impedían. Los Yesi, es decir, la multitud se lo impedía. Viendo que había en él el deseo. Y por eso es que, Dios mío, cuando Dios me vino a abrir a mí los ojos, que no dejábamos entrar a una mujer que trajera la cara pintada, que no dejábamos entrar a una mujer que viniera con pantalones a la iglesia. Quiero decirles algo en esta noche, y se lo digo con mucho temor de Dios: pero si un hombre fue legalista, más del 1000%, ese fui yo. Legalista, extremista, Dios mío. Por ahí tengo mensajes que escribí en aquel tiempo, que yo creo que los voy a quemar para que nadie sepa lo torpe que fui en ese tiempo, de legalista que era. Dios mío, no dejaba entrar a la gente, no la dejaba entrar. A los diáconos les tenía prohibido: si viene enseñando, si trae 2 dedos arriba de la rodilla, no la dejen entrar. Una prostituta llegó a la iglesia. Fue uno de los cantos que me hicieron reflexionar, buscando ayuda, buscando una respuesta. Pero cuando llegó al templo, ¿qué pasó? Los hermanos diáconos, instruidos por el pastor, no la dejaron entrar. La iglesia tiene que ser como un hospital donde vienen a curarse los enfermos. Y sigue siendo un hospital, porque aunque usted no lo diga, usted todavía necesita tratamiento. Yo necesito tratamiento. Y la iglesia es para gente imperfecta. Dijo el Señor que Él no vino a buscar justos, sino injustos. No vino a buscar santos, sino pecadores, para el arrepentimiento. Los Yesi no dejaban
Y por eso se llevaron una tremenda sorpresa. Porque cuando Jesús está pasando por ahí, la gran pregunta era: ¿dónde Jesús se va a hospedar esta noche? ¿Dónde Jesús va a comer esta noche? Todos pensaban que iba a ser en la casa del pastor o en la casa del supervisor, pero nunca pensaron en la casa del pecador. Y cuando Jesús va pasando bajo el árbol sicómoro, que es un árbol que da una cosita como que es así. Hemos estado ahí que nos han metido la mentira que este es el árbol donde sube Zaqueo, pero no es cierto. Y usted le tomó fotos y hasta se agarró del árbol. Aquí estoy donde Zaqueo. Los guías son muy buenos para meternos ahí cosas. Pero bueno, el detalle está que él quería ver a Jesús, pero fue Jesús quien lo vio a él. Y ojalá pudiéramos entender la frase: él lo vio a él. Porque cuando digo lo vio, no fue que solamente lo vio físicamente, lo vio con todo su dolor, lo vio con toda su angustia. Que aunque gozaba de tanto dinero, pero en su alma había angustia. No era feliz, no estaba dichoso. Tenía una gran casa, pero no estaba dichoso. Y Jesús le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que entre a tu casa. Y dice que Zaqueo descendió rápidamente. Y por supuesto preparó un banquete para el Señor y todos sus apóstoles. Los recibió en su casa. La gente estaba criticando porque decían que era un ladrón de impuestos. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y como criticaban, Zaqueo se puso en pie y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno de acuerdo a la ley, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero esa multitud representa a los Jesse. A los Jesse. ¿Y qué diríamos del ciego Bartimeo? Que más adelante gritaba allí siempre en Marcos 10:47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Ustedes han oído gritar a los ciegos. ¿Por qué los ciegos hablan fuerte? Porque no oyen. ¿Por qué no oyen? Sí oyen. Lo que pasa es que ellos no saben muchas veces a qué distancia están con la persona que están hablando, y por eso hablan como que tuvieran una bocina. ¿Qué tal? Entra un ciego. ¿Qué tal, hermano Pineda? ¿Cómo está? Tenía años, varón, de no estar aquí en su iglesia. Sí, hermano, estoy bien. ¡Ah, qué bueno! Así son ellos. Ahora, si estos hablan así, ¿qué cuando Bartimeo estaba dando voces? ¿Y qué le decían todos? Lo reprendían, le ordenaban que se callara, hasta que el Señor tuvo misericordia de él. Aleluya. Hay un caso más, me parece que es en Lucas 18:15-17, cuando dice que traían a Jesús los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Alaben a Dios por eso. Yo sé que algunas veces nos incomodamos cuando los niños después del culto vienen y suben aquí al altar, porque según nosotros este lugar es más sagrado que ese, y eso no es cierto. No es cierto. Aquí el lugar todo es igual. Esto no es el templo judío. Pero cuando se ponen a tocar la batería, dicen: ¡ay, niños! Y yo les pregunto: ¿y cuando estos viejos músicos se acaben, quiénes van a tocar?
Allá tengo a mi gordito José, que apenas voy y lo agarra, él dice, ya, quiere venir a tocar el volado que están ahí, ve. Entonces, a tocar, es decir, le llama la atención. Nosotros vamos ya de paso, nosotros vamos de salida. Viene una generación que, queramos o no queramos, va a tener que sustituirnos, porque la obra del Señor tiene que seguir adelante. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Yo me recuerdo de mi hijo Gamaliel. ¿Se han fijado ustedes que la mayoría de hijos de los pastores no quieren saber nada del evangelio? ¿Y saben por qué es? Porque los han tratado mal en las iglesias. Por ejemplo, aquí prácticamente la única que está, yo no sé por qué aguanta tanto, es Estrella. Ella sí. Pero mis dos hijos, aquellos vienen cuando San Juan para el dedo. Bueno, el otro viene el domingo, pero está ahí. La otra viene así de vez en cuando. Pero, ¿por qué? Porque yo pude ver a mi hijo cómo lo bajaban con la oreja aquí, cuando quería tocar la batería. Y no sabían que mi hijo desde los 4 o 5 años había empezado a tocar la batería. Y de hecho, sin menospreciar a ningún baterista de los que está en la iglesia, ninguno toca la batería como él la toca. Excelentísimo el muchacho como la toca. Un talento desperdiciado, pero porque llegó un momento que cuando él ya se sintió hombrecito, prácticamente él no quería saber nada de iglesia. Ahora, de acuerdo a la promesa de la palabra del Señor, enséñale al niño ¿qué? Que cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo tengo la fe que algún día lo vamos a ver, inclusive predicando en este púlpito. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que los discípulos impedían que los niños vinieran. En Lucas 18, Marcos 7, del 24 al 30, ahí tenemos otro pasaje cuando dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija, que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Pero el punto está que antes que llegáramos a ese pasaje, ella ha venido dando gritos al Señor. Y los discípulos llega un momento que se enojan tanto que le dicen: Señor, ya calla esta mujer, ya nos fastidió, ya grita demasiado. Y es cuando el Señor entabla la conversación con ella. ¿Están aquí todavía? Aleluya. Entonces, la gran pregunta ahora, que ya casi voy a terminar, es que esto suele darse continuamente, donde hay muchos Jesse que estorban para que la gente se encuentre con el Señor. La gente quiere del Señor, la gente busca del Señor. Y una de las cosas que yo he aprendido es que todos somos diferentes. Por ejemplo, no todos vamos a alabar a Dios de la misma manera, y que cada uno alabe a Dios de la manera como sienta en su espíritu, apegado a la palabra, que debe de alabarlo. Así que, por ejemplo, si alguien nada más está en silencio, allí en silencio, eso es su manera de alabar a Dios. Y no voy a llegar y lo voy a tratar de agarrar las manos y sacarlo a la fuerza que vaya a saltar conmigo. No, porque esa es su manera de alabar a Dios. Otros se arrodillan, otros solamente suspiran, etcétera, etcétera. Pero hay otros que les agarra de saltar y levantar las manos. Es decir, la manera como el Espíritu le indique que usted debe alabar a Dios y estar respaldado con la palabra, así hágalo. El punto es: no sea un Jesse que estorbe. Aleluya, aleluya. En otras palabras, hay gente angustiada, hay gente con problemas, hay gente con grandes dificultades.
Y yo no debo ser estorbo para que la gente busque la bendición del único que le puede dar la bendición. Y es que el enemigo sabe que cuando esta gente viene a Cristo, realmente Cristo tiene la respuesta, realmente Cristo tiene la solución, realmente Cristo tiene la salida. Un toque de Cristo y prácticamente, es más, algunas veces ni tiene que tocar, yo lo toco y la hemorragia se detiene. Una palabra de Él y los demonios se van. Una palabra de Él y los cuerpos son sanos. Una palabra de Él y toda la situación cambia, porque en Él hay poder. Y eso es lo que muchas veces la gente, y el cuidado que debo de tener de lo que digo de la gente nueva, que es una de las cosas que yo siempre enseño. Ustedes como adultos, y especialmente si tienen niños, nunca hablen mal de su iglesia delante de sus hijos. Nunca hablen mal de su líder, de su pastor de zona, supervisor o pastor general delante de sus hijos. Después, ¿cómo usted los va a convencer que estén en la iglesia? Lo primero que le van a sacar en su cara: y vos no andabas hablando de la mujer del pastor, y vos no andabas hablando de los hijos del pastor, y vos no andabas hablando del pastor. ¿Qué te pasa? Tío. Es decir, uno tiene que entender, y especialmente cuando estamos hablando con la gente creyente que apenas va comenzando en el evangelio, debo de tener mucho tacto y mucho cuidado, porque ellos tienen que crecer primero, porque hay cosas que ellos no las pueden entender. Si la gente llega al evangelio pensando que aquí en el evangelio las cosas son diferentes, y realmente deberían ser diferentes, porque aquí debería reinar el amor, la paz y el gozo del Señor deberían reinar en nuestros corazones. Aleluya. Y de repente me ven a mí hablando: uy, ya viste cómo llegó aquella hermana, y ya se viste que ya se puso 2 libras más de... ¿Y a usted qué le interesa? Y ya te fijaste que las cejas postizas que anda, y ya te fijaste que pela los dientes porque son postizos. ¿Y a usted qué le interesa? Ya te fijaste que el pelo eso de que se lo pide, que güera. Ella no es güera. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué le interesa? El punto es: procure que cuando su boca va a ser como la de Jesse, mejor levante las manos y alabe a Dios. Póngase de pie en esta noche. Padre, te damos gracias por el consejo de tu santa palabra. Señor, tenemos un gran ejemplo diferente de Andrés. Andrés fue diferente. Andrés no escribió libros. Andrés no hizo grandes viajes misioneros. Andrés aparece 3 veces en la Biblia, pero las 3 veces son notables. Trajo a Pedro a los pies de Jesús. Trajo al niño que tenía los 5 panes con los peces. Trajo, Señor, a los griegos a los pies de Jesús. Permite, Señor, que yo pueda imitar la vida de Andrés y no la vida de Jesse. En el nombre de Jesús. Amén. Más adelante vamos a ver cómo, si cuando Eliseo se va, Jesse toma el lugar de él o no. No lo va a tomar. No lo va a tomar porque no era el hombre para ello. Así que, es decir, estaba manifestando lo que había en su corazón. Lo que había en su corazón. Y vamos a quedar el capítulo, a ver qué pasó. ¿Qué va a hacer Eliseo ahora con ese niño que está muerto? Si hay alguna persona en este momento que no tiene a Cristo Jesús y quiere entregarle su corazón al Señor, quiero extenderle la invitación para que venga a Cristo.